Siendo las 7:15, continuamos en esta primera fase del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, la edición de este día jueves, con este gran equipo en la mesa de discusión y debate, como dice nuestro compañero Felipe. Vamos a continuación con el comentario, la participación a esta hora de la mañana de Manuel Conde. Buenos días, Manuel. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores de la Z, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos dispensa su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. En el día de ayer, más o menos esbozaba lo que es la ley de extinción de dominio y decía lo trascendente que es para la lucha contra la criminalidad organizada. Me pidieron muchos oyentes que un poco le explicara cuál era el trámite y el procedimiento que se seguiría en los casos de que procediera un procedimiento de esta naturaleza. Y de eso versará, o sobre eso versará, nuestro comentario del día de hoy. Precisamente esta ley hoy se anunció que se promulgará y se publicará y se convocó un acto en el Palacio Presidencial, en el Salón Las Cariátides, para anunciar la promulgación de esta ley. De manera que... Una pregunta, ¿las leyes para promulgarlas hay que hacer un acto? No. Porque yo creo que el procedimiento regular para eso es precisamente emitir un decreto del presidente ordenando la publicación en la Gaceta Oficial de esa nueva legislación. Es correcto. Lo que pasa es que hay leyes simbólicas como es esta. Recibí un informe allí. Ah, ya. Aquí en secreto. La embajada te va a invitar al acto de promulgación de la ley. No, es muy tarde ya. No, todavía. Es hoy. Por eso yo no. Pero venga acá, pero hay que respetarse. Hay que respetarse. Si a usted le invitan de último minuto, así usted va a una actividad. Yo apuesto que porque a mí hay que invitarme con mucho tiempo. Me dicen que aprobar. A mí hay que invitarme con mucho tiempo y yo entonces decidir si voy o no voy. ¿Qué otra cosa fue que aprobaron? La ley de compra y contrataciones, la otra ley de la embajada. Lo importante aquí es que ya se tiene ese instrumento, que es un instrumento más, como decía en el día de ayer, para el combate y la lucha contra la criminalidad organizada, que es lo importante. Con defecto siempre, toda legislación arrastra algún tipo de defecto, algún tipo de objeción. No todos los sectores están conformes, pero al fin de cuentas tenemos un instrumento del que no se disponía. Y ese instrumento ha de servir a esa lucha, como hemos dicho, contra la criminalidad. Ya la forma en que se aborde la promulgación o publicación es parte de la estrategia del Estado, que también está en su libertad. Así como estamos en la libertad de comentarlo, criticarlo y oponernos, bueno, también el gobierno está en el derecho de trazar cuál es la línea estratégica de su comunicación, lo trascendente o no, que es una disposición legal, y así hacer o no un acto, como ha decidido en este caso, hacer un acto para promulgar y luego publicar una legislación que para el gobierno es trascendente porque ha tomado como buque insignia la transparencia, y esta es una ley que va en esa línea. En el orden ya técnico, que es la parte que nos corresponde en el día de hoy, lo primero es entender este procedimiento. Esto se trata no de un proceso penal contra nadie. Esto no se trata de procurar una sanción. Esto tampoco se trata de procurar una indemnización, y así mismo lo establece la ley. Esto se trata de impulsar procesos contra los bienes. Por eso se dice que es un proceso in rem. ¿Cómo así? Bueno, pues si hay un bien que ha sido el fruto de una actividad ilícita, que ha sido consecuencia del dinero que produce, un bien que ha sido el producto de una actividad ilícita, si ha sido un bien que fue utilizado para cometer un crimen o delito, si ha sido un bien que ha sido utilizado para mezclar con bienes fruto de delitos y crímenes, bueno, pues todos esos bienes pueden ser objeto de este procedimiento y el Estado se los apropia. Y en eso consiste. Por eso se llama extinción de dominio. Un bien, un patrimonio que ha sido adquirido en función o en base a las acciones ilegales, tales como el tráfico de drogas, el terrorismo, su financiamiento, el tráfico ilícito de seres humanos, así como también el tráfico de inmigrantes, la trata de personas, la explotación sexual, la pornografía infantil, el secuestro, la estafa contra el Estado, desfalco, cohecho, los sobornos, tráfico de influencia, en fin, todos estos crímenes y delitos graves, bueno, pues forman parte del arsenal vamos a decir, de delitos precedentes que dan lugar al inicio de este procedimiento de extinción de dominio contra los bienes. ¿Qué es esto? Bueno, que si usted adquirió un bien, una propiedad,
con el dinero mal habido, como así se le llama, ese dinero se produjo por su actividad de narcotráfico, por su actividad como proxenetista, por la venta de pornografía infantil. Bueno, pues esos bienes que usted adquiere con ese dinero mal habido, por igual, si usted obtuvo un soborno, si desfalcó al Estado, si estafó al Estado, si prevaricó, si se enriqueció con bienes provenientes del Estado, bueno, pues todo ese patrimonio que usted adquirió, ese llamado patrimonio mal habido, puede ser objeto de extinción de dominio. Así también el fruto de esos bienes. Si usted adquirió un apartamento y con ese apartamento produjo un alquiler, bueno, pues ese dinero que es fruto de ese alquiler, las cosas que usted adquirió también con ese dinero pueden ser objeto de extinción de dominio. Si hubo un bien que se utilizó para cometer un crimen o un delito, por ejemplo, un secuestro, se utilizó un vehículo, un apartamento, una casa, bueno, pues todos esos bienes que formaron parte de la estrategia para cometer ese crimen o delito, o que permitieron infligir ese acto material, o sea, de ese crimen o delito. Si yo de buena fe renté un apartamento de mi propiedad y el tipo al que yo le renté comete un delito mientras reside en ese apartamento, ¿me pueden confiscar el apartamento? Ahí usted habló de un tema que fue objeto de discusión y de corrección. El principio de buena fe prevalece a todo lo largo y ancho de esa legislación. Yo compré el apartamento de buena fe. Ahora, ¿se cometió un delito luego en el apartamento? Ahí tiene que probar efectivamente que usted no tenía conocimiento, que es el punto de partida. Ahora, si usted tuvo conocimiento, también ese bien pudiera ser objeto de extinción de dominio. Precisamente probar esa buena fe. Porque si usted tuvo conocimiento, usted fue cómplice. Es correcto. Pero, entonces, pero si usted no tuvo conocimiento, de todas maneras está metido en un proceso legal y tiene que demostrarlo. Ahí entra un dilema también. No, aquí se invirtió. Solo hay una cosita, Manuel, es cómo tú pruebas que no tuviste conocimiento y cómo te prueban que tú tuviste conocimiento. Ese es la única cosita, el único pelito, ¿tú ves? Que no es tan fácil, de ninguna manera, en ninguna dirección. Miren, aquí simple y sencillamente el Estado, representado por el Ministerio Público, es el que tiene que probar que efectivamente, primero, ese bien fue el fruto de esas actividades ilícitas. ¿Pero cuál? ¿El Ministerio Público Independiente? Sí. Bueno, vamos a hablar y hablar. Pero yo digo si es ese ahora. Entonces, precisamente hay que probar, y eso es parte de lo que voy a explicar más adelante, cómo se produce esa investigación. Voy a avanzar con el comentario. No sé, José Luis, tú tenías... No, adelante. Entonces, quisiera avanzar con el comentario para terminar de explicar el procedimiento. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué debe hacerse para extinguir el dominio de esos bienes que son el fruto de crímenes y delitos graves como lo que hemos descrito? Bueno, hay una primera fase, que es una fase de investigación sobre patrimonio, se llama etapa de investigación patrimonial, que se pone a cargo del Ministerio Público. ¿Cómo puede comenzar esa fase de investigación? Bueno, pues esa fase de investigación puede comenzar a denuncia de parte. Cualquier ciudadano tiene la prerrogativa, la facultad de denunciar, más no de participar en el proceso. Porque una vez denuncia, es el Ministerio Público que tiene la prerrogativa única, el monopolio único de la investigación patrimonial. Una vez se presenta esa denuncia o el Ministerio Público de oficio inicia la investigación, tiene un plazo de 6 meses para presentar un acto conclusivo. Esto es, tiene 6 meses para investigar, contado a partir del establecimiento de alguna medida cautelar. Y eso lo vamos a explicar ahora, qué es una medida cautelar. Esto es que tan pronto se dicta medida cautelar o precautoria o de protección sobre esos bienes que están siendo objeto de investigación, se activa un plazo. Si no encuentra evidencia de lo que está alegando o de lo que se está denunciando, es decir, que esos bienes tienen un origen ilícito, pues está obligado a archivar antes de finalizar los 6 meses. Podría, si se le vencen los 6 meses, solicitar de forma excepcional una prórroga de 2 meses para concluir con su procedimiento. Entonces, ahora bien, si en ese plazo obtiene las evidencias que le permiten iniciar un juicio de extinción de dominio, bueno, pues entonces inicia la segunda etapa. Antes de explicar esa segunda etapa, que es un juicio de extinción de dominio, quisiera explicar esto de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los bienes son detectados que pudieran ser el fruto de una actividad ilícita, en lo que transcurre el procedimiento de investigación, es posible que el que lo detente, el que tenga su dominio, el que tenga su propiedad, intente disiparlo. Bueno, pues se está autorizando a que se traben medidas cautelares. Esto es, que se busquen mecanismos para evitar que ese bien sea disipado, sea con objeciones, con oposiciones,
con oposiciones a traspaso, por ejemplo, de ese bien, e inclusive colocarlo bajo el secuestro o administración de un tercero, sobre todo cuando se trata de bienes que pudieran perderse por una falencia en la administración o una desatención en la administración de ese bien. ¿Quién es o cuál es la autoridad que ha de regular estas solicitudes de medidas cautelares durante el proceso de investigación? Bueno, pues se establece una responsabilidad a un juez de control y garantías durante ese proceso de investigación o etapa de investigación patrimonial, que es uno de los jueces de la Corte de Apelación del Departamento Judicial en el cual se encuentra ese bien. De manera que cuando se requiera de aplicar una medida cautelar en protección para evitar la disipación de estos bienes, el Ministerio Público ha de hacer esta solicitud a ese juez control y de garantías durante esta etapa de investigación. Perdón, Manuel, pero ahí no quedó claro si es juez penal o juez civil. Sí, ahí explico. La ley ha establecido que el juez competente para conocer de estos procedimientos es la Corte de Apelación Penal del Departamento Judicial donde se encuentre ese bien. Esa Corte de Apelación tiene que designar dentro de sus jueces a uno para que sirva de juez control y de garantías durante la fase de investigación, que sería un equivalente al juez de la instrucción en un proceso penal. Una vez termina la investigación, si la decisión es que ha de iniciarse el procedimiento de extinción de dominio, pues se presenta vamos a decir, el fruto de su investigación a ese juez, a ese tribunal, a esa corte de apelación, que es la que va a conocer ya el juicio. Ahí cesa. Pero él no puede integrar entonces la corte. Es correcto, hay un impedimento ya porque se aplican. Imagínate una investigación de sus pares, Manuel, ¿qué te parece? Sí, no, pero que no, pero que no importa, porque eso ocurre también en la Suprema Corte de Justicia, es uno de los pares que funge como juez de la instrucción cuando se tiene jurisdicción privilegiada, o sea que eso no tiene nada pecaminoso. Y se aplican las reglas para la inhibición y la recusación que establece el Código Procesal Penal. Ya para culminar, cuando se presenta esto ante esa corte, que es una corte de apelación, esa corte de apelación va a establecer en un juicio público, en un juicio, vamos a decir, de extinción de dominio, en el que las partes que están involucradas, llámese Ministerio Público por un lado, y por el otro lado, el que detente o alegue algún derecho sobre ese bien, tiene el derecho de presentar escritos de defensa, presentar pruebas, y luego de que se evalúen todas esas pruebas, ese juez, esa corte de apelación en funciones de corte de extinción de dominio, bueno, pues extinguirá ese dominio en favor del Estado, es decir, le quitará los derechos que está alegando sobre el bien esa persona y se lo atribuirá al Estado dominicano. La vía recursiva, ya para concluir, en caso de que una de las partes no esté de acuerdo, sea el Ministerio Público o la parte afectada, puede recurrir en apelación ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia y en casación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entiendo que es un procedimiento que cumple con las exigencias constitucionales de que se haga primero una investigación previa, segundo que se brinden las garantías durante esa investigación a las partes involucradas y finalmente que esa extinción sea pronunciada luego de que se conozca un juicio tal y reiteramos como establece la Constitución Dominicana. Llévatelo, Cundo.